nuevo, yo soy Marisol Maldonado, espero se encuentren muy bien y hoy vamos a concluir con la sección de álgebra de la guía de estudios del Politécnico Nacional, resolviendo los ejercicios del 21 al 30. Recuerden que en la caja de descripción abajo les dejo el minuto exacto de la resolución de cada uno de estos ejercicios por si te interesa uno en particular. Y ahora comencemos. Comencemos resolviendo el ejercicio 21, en el cual nos piden evaluar la siguiente función, fx igual a x al cuadrado menos 1, todo esto sobre x menos 1. Lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es evaluar x igual a 1 en la función. Es decir, que donde aparezca la variable x va a ser sustituida por el valor de 1 y x aparece dos veces en la función, primero en el numerador y después en el denominador. Así que estos valores en rosa se van a sustituir por el valor 1. Para ello escribimos f de 1, esto quiere decir que se está evaluando la función para el valor x igual a 1. Y simplemente donde tengamos esta x va a ser reemplazada por un 1 como lo tenemos aquí en rosa. Y resolvemos el numerador. X al cuadrado quedaría como 1 al cuadrado y a eso vamos a restarle la unidad menos 1. Y en el denominador x menos 1 nos queda como 1 menos 1. 1 al cuadrado es equivalente a 1, a eso restamos menos 1 y en el denominador realizamos la resta de 1 menos 1 que es equivalente a 0. Y al evaluar el valor x igual a 1 en la función f de x da un resultado de 0 sobre 0, lo cual es un resultado no definido, también llamado indefinido o indeterminado, y esto ocurre cuando dividimos entre 0, porque no se puede dividir algo sobre 0. Y este sería el inciso D de la guía de estudio. Continuando con el ejercicio 22, nos toca determinar el valor de n en la ecuación lineal que tenemos aquí. Como se puede observar en la ecuación lineal, solo aparece la variable n repetidamente. Para comenzar y hacer más simple este proceso, podemos multiplicar toda la ecuación lineal por el numerador por un valor que nos convenga. Por ello vamos a multiplicar a toda la ecuación lineal por 4. ¿Por qué? Porque esto va a simplificar nuestras fracciones. Entonces, el primer término 3 medios por 2n menos 1 se multiplica por 4, obteniendo 3 por 4 en el numerador dividido entre 2 y eso multiplicado por 2n menos 1. Multiplicamos por 4 el siguiente término, quedando menos 4 por 4 dividido entre 5 y eso multiplicado por n más 2. Y por último, este término también lo multiplicamos por 4, obteniendo 3 por 4 en el numerador, 4 en el denominador y multiplicado por n más 1. Como todo se encuentra multiplicando, nos sirve multiplicarlo sobre nuestra fracción para así simplificar el resultado, ya que por ejemplo podemos sustituir 4 entre 2 que es igual a 2 y ese 2 sería multiplicado por 3 y 2 por 3 es igual a 6. 2n menos 1 queda tal cual y a eso restamos 4 por 4 que es 16 sobre 5 multiplicado por n más 2. Esto quedaría igualado a 3 por 4 y todo eso entre 4 multiplicado a su vez por n más 1. Y como tenemos 4 en el numerador y en el denominador podemos simplificarlo obteniendo que queda solamente 3 multiplicado por n más 1. Y ahora en el siguiente renglón vamos a multiplicar toda nuestra expresión resultante por 5 para eliminar esta fracción. Pero también se multiplica a todos los términos, es decir que 5 multiplicaría a este término, 6 por 5 es igual a 30 y 2n menos 1 queda tal cual. Después, este 5 multiplicaría a menos 16 quintos por n más 2, quedando menos 16 por 5, todo eso sobre 5, multiplicado por n más 2. Y por último, este 5 multiplica a 3 por n más 1, quedando 3 por 5, 15, y n más 1 multiplicando. De este modo simplificamos el 5 del numerador y el 5 del denominador, quedando menos 16 por n más 2, lo cual nos permite simplificar mejor esta ecuación, ya que solo queda desarrollar nuestros términos, es decir, multiplicar todo lo que tengamos entre paréntesis, quedando 30 por 2n, 60n. Y 30 por menos 1, menos 30. Y ahora multiplicamos menos 16 por n, quedando menos 16n. Y menos 16 por 2 queda menos 32. Y eso igualado a esta multiplicación, 15 por n, 15n.
y 15 por 1, 15. Y ya teniendo esta expresión, nos conviene pasar todo de un lado de la igualdad. 60n menos 30 menos 16n menos 32 queda tal cual de este lado, pero 15n pasa como menos 15n del otro lado de la igualdad y más 15 como menos 15. De esta manera vamos a agrupar y realizar las operaciones con la variable n. 60n menos 16n menos 15n lo simplificamos. 60n menos 16n es igual a 44n y 44n menos 15n es equivalente a 29n. Por otro lado, menos 30 menos 32 es igual a menos 62 y menos 62 menos 15 es igual a menos 77. Todo eso igualado a 0. Ahora, para despejar a n, pasemos del otro lado de la igualdad a menos 77 pero con signo contrario. Es decir, quedando 29n del lado izquierdo de la igualdad y 77 como positivo del lado derecho de la igualdad. Y por último, como 29 se encuentra multiplicando a n, pasa del otro lado de la igualdad dividiendo, quedando 77 sobre 29. Y ese es el valor de nuestra variable n de la ecuación lineal que tenemos aquí, la cual equivale al inciso A de la guía de estudio. Ahora pasemos a resolver el ejercicio número 23. Para este ejercicio 23 nos piden encontrar el grado de esta ecuación. Para encontrar ese grado tenemos que considerar lo siguiente. Lo primero, que el grado de una expresión o ecuación está dada por el mayor exponente de una variable o variables que se multiplican. En este caso vamos a considerar el grado de una expresión como el mayor exponente de las variables que se multiplican, porque en este caso son más de una variable. Tenemos la variable A, la variable B y la variable C. Y 2, cuando tenemos varias variables y estas se encuentran multiplicando, los exponentes se suman. Esto quiere decir que los exponentes de nuestros 4 términos se tienen que multiplicar. Entonces, de este lado vamos a reescribir nuestra ecuación, donde vamos a analizar por separado cada uno de los términos, comenzando por 3 por a al cubo, por b al cuadrado, por c. Lo anterior nos dice que nuestros exponentes se tienen que multiplicar. En este caso se trata de 3, 2 y c no tiene ningún exponente, pero recuerden que cualquier variable o número se puede elevar al exponente 1 porque son equivalentes, es decir, c a la 1 es igual a c. Por eso tenemos más 1. 3 más 2 más 1 es equivalente a 6. Después analicemos el siguiente término, que es 20 por a al cuadrado por b al cubo por c al cuadrado. Los exponentes son 2, 3 y 2. 2 más 3 más 2, que es equivalente a 7. Después el siguiente término es 7 por a por b a la cuarta por c al cubo, cuyos exponentes son 1, 4 y 3, 1 más 4 más 3, que es equivalente a 8. Y menos 5 no tiene ninguna variable con exponente, así que lo dejamos tal cual. De este modo, esto que tenemos aquí es la suma de nuestros exponentes y esto que tenemos aquí abajo es el grado de cada uno de nuestros términos. Es decir, que 3 por a al cubo por b al cuadrado por c tiene un grado de 6. El término 20 por a al cuadrado por b al cubo por c al cuadrado tiene un grado de 7 y 7 por a por b a la cuarta por c al cubo tiene un grado de 8. Así que el grado de toda esta expresión que tenemos aquí es equivalente a 8. Para este ejercicio 24 nos dicen que si g de x es igual a x a la sexta más x a la cuarta menos x al cuadrado más 2, entonces g de menos x es igual a, y nos dejan la incógnita. Para ello reescribamos la función g de x. Y al igual que en un ejercicio anterior, ahora tenemos que evaluar a la función g pero en menos x, es decir, donde aparezca la variable x en nuestra función va a ser sustituida por menos x, quedando entre paréntesis menos x elevado al exponente 6 más x a la cuarta, que quedaría entre paréntesis menos x elevada a la cuarta menos y nuestra variable menos x elevada al cuadrado. Y por último, el término más 2. ¿Y por qué se colocaron los paréntesis? Bueno, porque hay que tener mucho cuidado para aplicar la siguiente ley, que nos dice que al tener un exponente par, el término o variable quedaría positivo.
y como 6 es un número par, menos x quedaría como x a la sexta. De igual manera, 4 es un exponente par. Por lo tanto, menos x elevado a la cuarta queda como positivo x a la cuarta. Y de igual manera, este 2 es un exponente par. Menos x al cuadrado queda como x cuadrada. Pero tenemos este símbolo menos, quedando menos x cuadrada. Por eso escribimos aquí menos x cuadrada. Y por último, este término más 2. G menos x queda igualada a x a la sexta más x a la cuarta menos x al cuadrado más 2, cuyo resultado es equivalente a la función g de x. Es decir, que ambos resultados son equivalentes, lo cual nos permite deducir que g de menos x es igual a g de x. Y este sería el resultado del ejercicio 24, que es el inciso A de la guía de estudio. Para el ejercicio 25 nos piden las soluciones de la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 2x menos 15 igual a 0. Para ello tenemos que considerar que tenemos una ecuación cuadrática de este tipo, x al cuadrado más bx más c, donde el valor de b es equivalente a menos 2 y el valor de c es equivalente a menos 15. Esto porque para factorizarlo tenemos que encontrar dos números que al sumarlos den b, en nuestro caso menos 2, y esos mismos números multiplicados den c, que en nuestro caso es menos 15. Y estos números son 3 y menos 5, porque 3 más menos 5 es menos 2 y 3 por menos 5 es equivalente a menos 15. Al encontrar estos valores podemos factorizar de esta manera: x más 3 multiplicado por x menos 5 igualado a 0. Esto es equivalente a tener x al cuadrado menos 2x menos 15. Y ya que lo tenemos expresado de esta manera, ya encontramos las soluciones. ¿Por qué? Bueno, porque una manera de encontrar las soluciones es considerar esto que tenemos aquí, donde nos dice que si factorizamos x menos la raíz por x menos la raíz por x menos la raíz, así hasta terminar con todos los términos igualado a 0, cada una de estas raíces es la solución. Y como podemos notar, aquí tenemos esa expresión, solo que tendríamos que convertirlo a signo menos para que la raíz quedara con el signo correcto. Por eso reescribimos de este lado. X más 3 es equivalente a escribirlo de esta manera: x menos y menos 3, porque menos por menos 3 es equivalente a este más 3. Pero lo transformamos de tal manera que se parezca a esto. X menos 5 es lo mismo que tenerlo así, x menos y el valor 5. De este modo ya tenemos las raíces. La primera raíz sería menos 3 y la siguiente raíz sería 5. Es decir, que las soluciones de la ecuación cuadrática es equivalente a x1 menos 3 y x2 más 5. Este resultado es equivalente al inciso C de la guía de estudio. Para este ejercicio 26 nos piden que, dadas las gráficas, determinar cuáles de ellas son funciones. Y aquí tenemos de manera representativa cada una de estas gráficas que aparece en la guía de estudio. No están en escala precisamente, pero nos sirven para identificar cuáles son funciones. Para ello vamos a aplicar la técnica más sencilla en una gráfica, que es la siguiente: suponer líneas paralelas al eje y probar que la función solo toque un punto de esta línea. A esta línea se le conoce como línea de comprobación. Esto se tiene que hacer a lo largo de toda nuestra función, así que podemos suponer cuántas líneas de comprobación necesitemos o donde nos quede alguna duda de que nuestra gráfica no pueda tocar solo un punto a la línea de comprobación. En este caso, veamos, toca en este punto, en este y en todos estos. Y como verán, solo toca un único punto. Esto nos indica que esta gráfica sí es una función. Ahora realicemos lo mismo con la siguiente gráfica y como podemos observar, también toca en un solo punto a nuestra línea de comprobación a lo largo de toda nuestra gráfica. Esto nos indica que esta gráfica sí es una función. Y ahora pasemos a la tercera gráfica. Con una sola línea de comprobación podemos notar que esta gráfica no es una función, porque la línea de comprobación nos indica que nuestra función toca en dos puntos a la línea. Esto quiere decir que nuestra gráfica no es una función.
De igual manera con la siguiente gráfica, si trazamos una sola línea de comprobación, notamos que la gráfica toca en 2 puntos a la línea, lo cual indica que esta gráfica tampoco es una función. ¿Y esto por qué pasa? Porque la línea de comprobación que dibujamos a lo largo de nuestra gráfica nos indica que a cada punto de la variable x, es decir, nuestro eje horizontal, le corresponde un único valor del eje y, que es el eje vertical. En este caso, para un valor de x que existe aquí, tiene 2 valores de y, lo cual nos indica que esto no es una función. De la misma manera, la última gráfica, nuestra línea de comprobación nos dice que para este valor de x existen 2 valores de y, lo cual indica que no es función. De estas gráficas, solo 1 y 3 son las únicas que son funciones, lo cual corresponde al inciso C de la guía de estudio. Para este ejercicio 27 nos piden seleccionar las expresiones que representan un monomio. Para esto definamos qué es un monomio. Un monomio tiene que tener las siguientes características. La primera y más importante, un solo término. Y además, entre las variables puede haber multiplicación y potencia, ya que estos son válidos siendo solo un término. Y otro aspecto a analizar para saber si se trata de un monomio o no es si tiene sumas o restas, ya que esto no sería un monomio, puesto que la expresión tendría más de un término. De esta última condición podemos descartar 2 de las 5 expresiones, ya que el número 3 tiene una resta y el número 4 tiene una suma. Esto quiere decir que el número 3 no es un monomio y tampoco el número 4. Ahora evaluemos las expresiones restantes con estas 2 características. Primero, que sean un solo término. En el caso del número 1, se trata de solo el número 4. El número 4 es un solo término, así que sí cumple con esta condición. En el número 2 tenemos 2x multiplicado por y al cuadrado. Este también se trata de un solo término, por lo cual cumple con esa condición. Y por último tenemos menos 4 tercios de x cúbica por y cuadrada por z. Este también representa solo un término. Así que las expresiones del número 1, 2 y 5 cumplen con la primera condición. Además de ello, nos dice que entre las variables puede haber multiplicaciones y potencias. En el caso del número 1 tenemos el número 4 y como no hay más variables, esta condición no aplica. En el número 2 tenemos 2x por y al cuadrado. Las variables que tenemos son x y se encuentran multiplicando y con potencia, así que también cumple con esa condición. Y por último tenemos menos 4 tercios por x cúbica por y cuadrada por z y también tienen exponentes. Por lo tanto, también cumple con esta condición. Entonces, 1, 2 y 5 son nuestras expresiones que representan un monomio, que equivale al inciso A de la guía de estudio. En este ejercicio número 28 nos dice, el sistema de ecuaciones lineales x más n por y igual a m y 2x más m por y igual a 4n tiene por solución y nos piden desarrollarlo. Aquí reescribimos las ecuaciones y las nombramos como la ecuación 1 y la ecuación 2. Para la resolución de un sistema de ecuaciones, como es este el caso, hay diferentes maneras de resolverlo. En este video vamos a resolverlo mediante la sustitución. El primer paso de esta sustitución es que de la ecuación 1 vamos a despejar a la variable x. Elegimos la ecuación número 1 porque es la más simple de despejar a la variable x. Entonces, de esta ecuación número 1 despejamos a x. Lo que tenemos del otro lado de la igualdad es m y del lado izquierdo de la igualdad tenemos más 2n por y. Entonces pasaría del otro lado de la igualdad con signo contrario, es decir, menos n por y. Y ya tenemos despejada a la variable x y la vamos a renombrar como la ecuación número 3. En el paso número 2 vamos a sustituir a x, que es nuestra ecuación número 3, en nuestra ecuación número 2, que es esta. Donde tengamos a la variable x, la vamos a sustituir por este valor. Por eso tenemos 2 que multiplica a x, que es m menos n por y, y a eso vamos a sumarle my y lo igualamos a 4n. Y ya que tenemos esta sustitución, vamos a desarrollar esta multiplicación. 2 por m nos da 2m. 2 por menos ny queda como menos 2ny.
y después a esto sumamos más my y lo igualamos a 4n. Ahora, con esta nueva expresión, vamos a dejar de un lado de la igualdad las variables m y n y del otro lado de la igualdad las variables que contengan a y, porque lo que vamos a realizar es despejar ahora esta variable y. 2m lo dejamos tal cual y después tenemos esta 4n que pasa del otro lado de la igualdad con signo contrario, es decir, como menos 4n. Y ahora pasemos los términos que contengan a la variable y del otro lado de la igualdad. Primero, my, que es positivo, pasa con signo contrario y menos 2ny pasa como más 2ny. Del lado derecho de la igualdad tenemos un factor común que es y, así que factoricemos esa y, quedando y multiplicado por lo siguiente. Y por menos m resulta en menos my. Y y multiplicado por más 2n resulta en más 2ny. El lado izquierdo de la igualdad queda tal cual. Y con esta factorización podemos realizar lo siguiente. Como este término se encuentra multiplicando a la y, pasa del otro lado de la igualdad dividiendo, quedando esto en el numerador, es decir, 2m menos 4n dividido en este término que es menos m más 2n. Y del lado derecho de la igualdad ya nos queda despejada a y. Y ahora, tanto en el numerador como en el denominador, vamos a factorizar m y n, de tal manera que podamos cancelar términos y simplificar la solución. En el numerador, el factor común es 2, porque si multiplicamos a 2 por m resulta en 2m y si multiplicamos a 2 por menos 2n resulta como menos 4n, es decir que son equivalentes. Y en el denominador vamos a factorizar el signo menos, ya que este menos si lo multiplicamos por m resulta en menos m y si este menos lo multiplicamos por menos 2n resulta en este más 2n, porque menos por menos es más. Y como verán, m menos 2n se encuentra tanto en el numerador como en el denominador, así que lo podemos simplificar, quedando únicamente 2 en el numerador y menos, que sería menos 1, en el denominador. El valor de y para este sistema de ecuaciones es menos 2. El paso número 3 nos dice que hay que sustituir ahora el valor de y, pero en la ecuación 3, que es esta que tenemos aquí. Realizando estas operaciones quedaría como m y menos n por menos 2 resulta en más 2n. Y ya tenemos el resultado de la variable x, pero ahora la solución nos piden que la expresemos en x, y. X es equivalente a m más 2n, después tenemos coma y el valor de y resultó de menos 2, así que escribimos este menos 2. Y el resultado final es m más 2n, menos 2, cuyo resultado es el inciso D de la guía de estudio. Ahora pasemos a resolver el ejercicio 29. Las soluciones de la ecuación x cuadrada más 3x menos 10 igual a 0 son: para ello vamos a factorizarla de tal manera que encontremos las raíces. Lo primero que se tiene que considerar es que x al cuadrado más 3x menos 10 igual a 0 está en la forma x al cuadrado más b por x más c, donde b es equivalente a 3 y c es equivalente a menos 10. Y esto lo identificamos ya que tenemos que encontrar dos números que sumados den b, es decir 3, y multiplicados estos números den c, que en este caso sería menos 10. Estos valores son menos 2 y 5. Encontrando estos dos valores podemos reescribir nuestra ecuación de esta manera: x menos 2 por x más 5, y eso igualado a 0. La solución de esta ecuación factorizada es fácil de obtener, ya que si logramos hacer 0 a nuestra función, esto significaría que pasa por el eje x. En otras palabras, hacer 0 a la función nos hace encontrar sus soluciones. Para lograr hacer 0 a esta ecuación, tendríamos que igualar x menos 2 a 0 y x más 5 a 0. Con ello, si despejamos a x de esta expresión, vamos a encontrar su primera solución, es decir, x1. De igual manera, x más 5 igualado a 0, despejamos a x y encontramos x2. Como está sumando, pasa del otro lado de la igualdad restando, quedando menos 5. Los valores 2 y menos 5 hacen 0 a nuestra expresión, lo cual indica que pasa por el eje x y hemos encontrado sus dos soluciones.
El resultado 2 y menos 5 es equivalente al inciso D de nuestra guía de estudio. Ahora pasemos a resolver el ejercicio número 30. ¿Qué condiciones deben establecerse para que la ecuación ax al cuadrado más bx más c igualado a 0 tenga dos soluciones reales, iguales y de signo contrario? Para darle solución a esta pregunta tenemos que analizar nuestra expresión ax al cuadrado más bx más c igualado a 0. Comenzando, a es un coeficiente, b es otro coeficiente y c es el término independiente. A, b y c son números reales, donde a tiene que ser diferente de 0, porque si a fuera equivalente a 0, entonces ya no tendríamos la variable x al cuadrado y entonces no se trataría de una ecuación de segundo grado. Para entender la solución de este problema tenemos que considerar las siguientes tres cosas. Que cuando tengamos una ecuación de segundo grado, si b es diferente de 0 y c también es diferente de 0, la ecuación es completa, es decir, se denomina tipo completa. Pero por el contrario, si b es igual a 0 y o c es igual a 0, la ecuación es de tipo incompleta. De las tres condiciones que tenemos aquí, que sean reales, iguales y de signo contrario, vamos a comenzar que sean de signo contrario. Esto lo obtenemos al saber que la ecuación de segundo grado de esta forma, ax al cuadrado más c igual a 0, tiene dos soluciones de signo contrario, porque x es igual a más menos la raíz de menos c sobre a, donde c es el término independiente y a es el coeficiente de la variable x al cuadrado. Y con esta característica cumplimos con dos condiciones, ya que tenemos dos soluciones de x, más la raíz de menos c sobre a y menos la raíz de menos c sobre a. Solo faltaría considerar que las soluciones sean reales. Para que las soluciones sean reales tenemos que considerar las siguientes dos condiciones de la ecuación de segundo grado de tipo ax al cuadrado más c igualado a 0, las cuales nos dicen que si menos c sobre a, que es el argumento de la raíz, es mayor a 0, entonces hay dos soluciones. Pero por el contrario, si menos c sobre a, que es el argumento de la raíz, es menor a 0, es decir, son negativas, no hay soluciones, aunque realmente sí hay soluciones, pero las soluciones son imaginarias, es decir, que ya no cumpliría con la característica de ser reales. Entonces tenemos que buscar que se cumpla esta primera condición, que menos c sobre a sea mayor a 0 para que haya dos soluciones reales. Y recapitulando, no tenemos el coeficiente b, es decir, que primero b tiene que ser equivalente a 0. Observando en el argumento de la raíz tenemos menos c sobre a. Si c o a son negativos, tendríamos que c sobre a es negativo y negativo por este negativo nos va a dar positivo, lo cual sería esta condición, menos c sobre a daría positivo y habría dos soluciones reales. De este modo, a podemos hacerlo mayor a 0 y c menor a 0. Y con estas condiciones es que logramos que nuestras soluciones sean reales, iguales y de signo contrario. B debe ser igualado a 0, A debe ser mayor a 0 y C debe ser menor a 0. Y estas condiciones representan al inciso D de la guía de estudio. Y aquí termina la sección de álgebra de la guía de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Como pudieron notarlo, se trata sobre todo de simplificación algebraica con las leyes de los exponentes y radicales, las figuras geométricas, entre otros temas. Espero les haya sido útil estos videos. No se olviden de repasar y practicar estos temas para que ustedes vayan adquiriendo más habilidad al resolver estos problemas. Yo soy Marisol Maldonado y les deseo mucho éxito en su examen. Bye.